Adelante. Listo. ¿Sí? Sí, adelante, Juan. Muy bien. Bueno, buenas noches, hermanos. Un placer estar con ustedes de nuevo para poder explicar y enseñar el libro de Apocalipsis. Hemos estado viendo ya ahora varios capítulos, el capítulo 1 hasta el capítulo número 5. Hemos tardado varias semanas y el punto de estas clases es de ver no todos los detalles, no ir versículo por versículo, sino tener un panorama del libro del Apocalipsis para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Y para no ahogarnos en los detalles, especialmente la primera vez que lo estudiamos en Guadalajara, y esperamos que en un día futuro podamos verlo con más detalle, ver todos los detalles más específicos, pero para esta vez estamos viéndolo como una panorama de todo el libro. Lo que voy a hacer antes que nada es leer el pasaje, y estamos en Apocalipsis capítulo 6, como mencioné, los hermanos, su tarea fue de hoy, era de leer todo el capítulo 6 y de leer, tener unas preguntas listas para el final del estudio. Entonces, hermanos, esta sección, especialmente de capítulo 6 hasta el capítulo 19, está llena, la sección, llena, totalmente llena de detalles, y sin duda habrá preguntas para el final. Entonces, hermanos, prepárense, vayan pensándolo a lo largo del mensaje para poder entender mejor todo lo que está diciendo este libro. Nada más para animarles, esto me ha ayudado muchísimo a mí, en mi estudio del libro, y estoy viendo que es algo que tienes que estudiar de por vida, es decir, por toda la vida, ir agregando. El estudio de la palabra de Dios, pienso mucho en la pintura, en pintar una pared, por ejemplo. Si uno va a pintar la pared, lo tiene que pintar una vez y luego otra vez y luego la tercera vez. Y si es un color muy difícil que estaba ahí originalmente, tiene que pintarlo varias veces para que quede bien y para que se pueda ver bien la pared y la pintura. Así es también el estudio de la palabra de Dios. Hay que poner, hay que pintarlo y pintarlo de nuevo, leerlo de nuevo, para que pegan nuestras mentes para entenderlo bien. Entonces, vamos empezando nuestros estudios en Apocalipsis, y en los años próximos, si el Señor nos da licencia, aprenderemos aún más de este libro. Pero bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6. Empezamos en el versículo 1 y vamos a leer hasta el final. No son muchos versículos, 17 versículos, pero los vamos a leer para entenderlo bien. Dice así: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos
que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. No leí el séptimo sello. El séptimo sello lo leemos en capítulo número 8, pero este sello lo vamos a dejar para la semana entrante, si Dios permite. Y puede ser que hoy solamente llegamos al cuarto sello de hoy, de los 4 caballeros que vemos aquí, porque hay mucha información y lo que quiero hacer es darles una introducción a los sellos. Esta sección es de las secciones más difíciles, yo diría, incluyendo allí capítulo número 20, el cual es el más difícil para algunos. Pero del capítulo 6 al capítulo 19 es la sección donde nos habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada uno de estos símbolos, de estos 7 símbolos, significa o nos hablan acerca de una realidad de la palabra de Dios, un juicio específico que cae sobre esta tierra para poder destruir a todos los enemigos de Dios. Pero no todas las destrucciones y no todos los juicios son iguales. Tienen características diferentes y distintas y es muy importante distinguir entre ellos. Por lo tanto, quiero darles una introducción a estos juicios que van a caer sobre la tierra. Pero primeramente, tenemos que conectar Apocalipsis capítulo 6 y los otros también en otras semanas, pero Apocalipsis 6 con otros libros de la Biblia. Porque si estamos leyendo Apocalipsis 6 y algunos sellos y unos juicios que van a venir al mundo, pues sabemos muy bien que otras partes de la Biblia habla de juicios futuros para el mundo también. Y vamos a querer saber si los juicios en el libro de Apocalipsis tienen que ver con los juicios principalmente enseñados, escritos en Daniel y en Mateo capítulo 24. Y si son los mismos juicios, vamos a poder entenderlos mejor y saber en qué parte del calendario se debe colocar estos sellos y trompetas y copas en el calendario profético ya provisto en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, vamos a leer primeramente en Daniel capítulo número 9. Daniel 9, antes de llegar al Apocalipsis, lo que voy a hacer es darles un contexto de los juicios venideros para este mundo y para ver su conexión en Daniel y en Mateo 24. Daniel capítulo número 9, ya estudiamos Daniel hace poco, entonces hermanos, espero que tienen sus notas todavía, pueden buscar Daniel 9, qué fue lo que vimos. Vimos una carta gráfica y todo, el calendario profético al pueblo de Israel y para el futuro del mundo. Pero leamos principalmente Daniel capítulo 9, versículo 24, y a ver si se acuerdan de estos términos. 70 semanas. Si no lo han hallado, lo voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? La iglesia. No. Tu pueblo es Israel. Absolutamente importante entender esto. Y la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Pues Washington. La Ciudad de México. No. Jerusalén. Específicamente Jerusalén. Sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, toda la profecía que leemos en Daniel 9 tiene que ver con estas cosas descritas en versículo 24 para terminarlo, para llevarlo a su conclusión. Entonces, ahora, desde aquí en versículo 24, ya podemos entender que Daniel está hablando acerca de un calendario profético para terminar, para concluir los juicios de Dios. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y 62 más 7, que es 69. ¿Ok? Entonces, de la orden para restaurar hasta Mesías príncipe son 69, 69, 69 semanas. Esta parte del calendario ya se cumplió, ya terminó, ya lo hemos visto, se cumplió en la restauración de Israel y 69 semanas después, en la crucifixión, la entrada de Cristo, justamente el día en que Él entró a la ciudad de Jerusalén, fue cuando esto se cumplió, y después en su muerte también. Habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se cumplió. Perfecta, tal como lo dijo Daniel, se cumplió. Otra vez, hermanos, podamos gozarnos de la precisión de la palabra de Dios y la confianza que podamos poner en la palabra de Dios, habiendo profetizado de antemano estos hechos que sí fueron cumplidos. Versículo 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Otra vez, ya cumplido, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, lo que vemos en versículo 26 es que vemos el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, etc. Esto lo vimos por lo menos en figura, o por lo menos la primera parte lo vimos ya en el año 70 después de Cristo, cuando llegaron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero mire lo que dice el versículo 27. ¿Okay? Hasta versículo 26 cumplido. Versículo 27, y por otra semana, esto quiere decir que las 69 semanas ya cumplidas, y luego por otra semana, y 69 más 1, ya saben, 70, ¿ok? Entonces en la semana 70, esto es lo que va a suceder. Principal o absolutamente clave para entender esto, hermanos, porque versículo 27 ahora nos está enseñando acerca de la tribulación y nos está enseñando acerca de los 7 sellos que incluyen las 7 trompetas, las 7 copas, ¿ok? Entonces, versículo 27 nos está hablando de capítulo 6 al 19 del Apocalipsis. Lo voy a decir una vez más y vamos a ver esto otra vez la semana que viene, pero quiero decirlo de nuevo para que quede muy claro. Versículo 27 nos está hablando de capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis. La misma temporada. Y lo vamos a ver otra vez en Mateo 24. El Señor Jesucristo va a hacer referencia a Daniel 9 y va a hablar acerca de la tribulación, Apocalipsis 6 al 19. Bueno, leemos versículo 27 para terminar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, tenemos una semana más, y aquí en Daniel y también en Apocalipsis, la semana se divide en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, y por lo tanto aquí habla de la mitad de la semana, que sería 3 años y medio, mitad, 3 años y medio, termina. Capítulo 6 de Apocalipsis es el inicio, con el primer sello, el inicio, ¿ok? El inicio de esta última semana, ¿sí? Donde dice, por otra semana, es la última semana, y capítulo 6 nos habla del inicio de esta última semana. Pero después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de esta semana. ¿Okay? Entonces leemos más adelante, veremos que el Señor Jesucristo, Mateo 24, nos habla de la abominación desoladora, y es precisamente lo que sucede aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ahora hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Y esto lo vemos en Apocalipsis 19. Entonces, en versículo 27, y podemos ver la última semana en un calendario de 70 semanas, que es un calendario profético que nos habla acerca del futuro de Israel, específicamente, muy importante para ver esto, para Israel, ¿ok? Este plan no es el plan para la iglesia. Hay otro plan para la iglesia en esta época. Y más adelante hay planes específicos para la iglesia. No estoy diciendo que siempre van a estar separados. En el milenio estaremos aquí sobre la tierra los dos, pero con respecto a las 70 semanas de Daniel, es un plan que Dios estableció para Israel. Y lo que vemos en Apocalipsis 6 al 19 es la culminación de esta última semana, 70 de Daniel. Y por lo tanto vemos el pueblo de Israel en Apocalipsis 6 al 19 y no vemos la iglesia. Ya vimos que al final del capítulo número 3 vimos las iglesias, las iglesias, las iglesias, las iglesias. Capítulo 4 termina. Hasta el capítulo número 19 y 20 y 21 más adelante y hasta el último capítulo leemos de las iglesias otra vez. Pero aquí estamos hablando de Israel. Hay un tiempo futuro donde Dios tiene que terminar la disciplina y el juicio a su propio pueblo. Sus propósitos con Israel no se han terminado, sino que en un día futuro Dios lo terminará, lo cumplirá según todas las promesas que Él escribió, que nos dio en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a Mateo 24, porque veremos la misma época, pero ahora el Señor Jesucristo explicándolo. ¿Ok? Señor Jesucristo explicándolo, hablando de la misma época, el mismo periodo, la misma semana. ¿Ok? Mateo 24. Ahora el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos y Él les quiere hablar de las señales antes del fin. Ahí los discípulos platicando con Él y haciendo preguntas. Y dice versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor, mira todo, mira este gran templo, magnífico, maravilloso, asombroso. Respondiendo él les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, de ahí en adelante, inicia lo que se llama el mini apocalipsis, donde él describe precisamente lo que Daniel describió, pero con más detalle. La última semana 70 de Daniel, y la mitad de la semana, la abominación desoladora, etcétera, lo describe y hace referencia a Daniel, explícita, específica. Más detalles. Daniel lo inicia. Daniel sabía algunos detalles. Cristo obviamente sabía más y él lo explicó. Y cuando llegamos al Apocalipsis capítulos 6 al 19, ahora veremos el tema ampliado aún más detalle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una revelación progresiva. No quiere decir que todavía estamos recibiendo revelaciones. Terminó con el libro de Apocalipsis, pero dentro de la Biblia es progresiva. Hay una progresión en la revelación de Dios y vemos más y más y más y más detalles, como una flor abriendo. Así es la revelación de la palabra de Dios. Inicia con Daniel. Segundo lugar, Mateo 24. Mira lo que dice versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Okay? Y ahora, versículo número 6, inicia la primera semana, la primera parte de la semana, los primeros 3 años y medio de la semana. Apocalipsis capítulo 6, Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateo capítulo 24, versículo 6. Ahora,
Leeremos más detalle en Apocalipsis 6, pero suficiente por el momento ver lo que Cristo dijo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Veremos esto más adelante en Apocalipsis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay que tener todo esto en mente, hermanos, porque en unos momentos vamos a regresar a Apocalipsis y hay que acordarnos de lo que dijo Cristo. ¿Ok? 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este término, principio de dolores, nos habla de la primera parte de la semana. 3 años y medio, nada más. 3 años y medio, principio de dolores. Es decir, es la primera parte de esta gran tribulación que viene sobre el mundo. Y todo lo que veremos, lo que vimos en 6 y 7, y lo que veremos hoy en los primeros 4 sellos de revelación de Apocalipsis, es nada más el principio de todos los dolores que vendrán en ese periodo de 7 años en un día futuro. Y seremos asombrados, espero, al final de esta enseñanza, al ver que todo lo que sucede en los primeros 4 sellos es nada más el principio de los dolores. Y por lo tanto podemos ver la severidad del juicio de Dios contra un mundo que rechaza a Dios, que rechazó a su Hijo y que en el día de hoy sigue rechazando todo lo que Dios quiere darles a ellos. Vamos al versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Okay? Los primeros mártires en el libro de Apocalipsis, ahí podemos ver que hay en capítulo 7, y esto es para otra semana, la semana que viene, veremos los mártires. ¿Okay? Y aquí versículo 9 habla de los primeros mártires. Hay 2 grupos de mártires en Apocalipsis, los de la primera parte de la tribulación y otro grupo al final. Versículo 9 nos habla de los primeros. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablando de los santos durante la tribulación, las personas que creen, ya que la iglesia es arrebatada, está con Cristo. Aquí en la tierra habrá personas que no habrán escuchado el evangelio. Y si ellos perseveran hasta el fin, es decir, que si ellos son obedientes, si son salvos verdaderamente, ellos tendrán su parte con el Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora está hablando el fin de todo esto, no el fin de todo el mundo, sino el fin de estos juicios. Y aquí es la mitad de la semana. Versículo 14, ahora vemos la mitad de la semana. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿se acuerdan? De que habló el profeta Daniel. Y mira lo que dice Cristo. El que lee, entienda, hermanos. Entonces, hermanos, hay que entender. Cuando él dice lo que dijo Daniel, hay que pensar, pues, ¿qué dijo Daniel? Sí, capítulo 9, versículo 27, él habló por otra semana, él hará cesar el sacrificio y habrá una desolación, etc. Y aquí dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y es la mitad de la semana. Ya sabemos, Cristo dijo, versículo 15, todo lo que viene de versículo 6 al 14, es la primera parte de la semana, versículo 15, la mitad de la semana, y ahora más adelante vemos la segunda parte de la semana. Entonces, los que estén en Judía, huyan a los montes. Y aquí vemos una referencia a la mujer y su hijo. Y veremos Israel, que es preservado en el desierto, etc. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí versículo 21 nos habla de un término específico que hace referencia al la segunda parte de la semana, la segunda parte de la última semana, los últimos 3 años y medio. Se llama la gran tribulación.
¿ok? La angustia de Jacob. La primera parte de la semana, principio de dolores. La segunda parte de la semana es la gran tribulación. Y dice Cristo que después de la mitad de la semana inicia lo que se llama la gran tribulación. Y es en esta época donde verán todas las personas que están en la tierra, verán el juicio de Dios sobre su propio pueblo Israel y también verán la salvación de Israel al final de esta época. Pero es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque veremos las trompetas y veremos las copas y veremos el Armagedón y veremos el fin de todo enemigo, la destrucción de toda oposición, la eliminación de todo rechazador de Dios por esta gran tribulación que viene a esta tierra. Y si aquellos días, mire lo que dice el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Voy a terminar ahí. Hay más detalles en Mateo 24, pero suficiente por el momento. Hay que hacer todo un estudio aquí también en otra ocasión, pero suficiente por el momento para ver que Daniel 9 y Mateo 24 están hablando la misma semana. Daniel 9, 27, Mateo 24, 1 hasta el 23 y en adelante, la misma semana. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 6 para ver cómo la palabra de Dios, hay una congruencia perfecta en la palabra de Dios. No estamos aquí agregando cosas o trayendo algo de una profecía extraña, o no tenemos que hablar con un vidente, no tenemos que buscarlo en otro libro para tener todo cuadrado. No, todo está perfectamente organizado. Y Apocalipsis capítulo 6 ahora nos va a hablar acerca de lo que Daniel y el Señor Jesucristo dijeron en sus propios capítulos. Nada más que Apocalipsis 6 ahora nos va a dar más detalles. Progresiva, ¿no? La revelación, más detalles. Capítulo 6, de hecho, en adelante, hasta el capítulo 19, nos va a dar muchísimas más detalles acerca de este tiempo de tribulación, lo que nosotros llamamos la tribulación, 7 años, lo que la Biblia lo llama. La primera parte de la tribulación, principio de dolores. La segunda parte de la tribulación, la gran tribulación. La angustia, tiempo de angustia de Jacob, la segunda parte. Pero capítulo 6 inicia el principio de dolores. Mira lo que dice versículo 1, porque voy a ir versículo por versículo y solamente vamos a llegar al versículo número 8. Entonces, con el tiempo que tenemos para terminar, son 25 minutos, tenemos 8 versículos para ver. Veremos los primeros 4 sellos, ¿ok? Los primeros 4 sellos. Y ahora veremos específicamente qué sucede en la primera parte de la tribulación. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ya vimos en capítulo 5 como el Cordero es el único que era digno para tomar el libro de la diestra del Padre, de la mano diestra del Padre, y no solamente para agarrarlo y tenerlo en la mano, sino también digno para poder abrir el sello. Y al abrir el sello de este libro, lo que él está diciendo o lo que estamos entendiendo es que todo el contenido del sello ahora es revelado a la persona que está escuchando. Y en este entonces fue el apóstol Juan. Y ahora nosotros, viendo el escrito que hizo Juan, somos todos nosotros que lo leemos. Entonces ahora sabemos el Cordero que fue victorioso para poder abrir el sello, lo abre. Y la primera parte de este juicio para todo el mundo inicia. Juan allá en el cielo está viéndolo desde la perspectiva del trono de Dios. Y quiero decirles, hermanos, antes de seguir, que nosotros también debemos pensar en el libro de Apocalipsis, debemos pensar en todo lo que sucede, todos los eventos. Debemos verlo desde el trono de Dios, como el apóstol Juan lo estaba viendo a todos los eventos bajo el control soberano
del Señor Jesucristo, del Cordero que estaba en completo control de todo lo que estaba sucediendo, todo lo que sucederá en un día futuro. El Cordero abre el primer sello. ¿Qué sucede? Pues para empezar el final, para terminar con toda oposición en un día futuro, la primera cosa que va a suceder es esto. Vendrá un caballo blanco. ¿Ok? Vendrá un caballo blanco. ¿Qué vamos a ver en estos 4 caballos? Aquí vamos a ver algo natural usado para el juicio de Dios. ¿Ok? Un caballo blanco en la vida antigua, en años pasados, en otras épocas, el caballo fue un símbolo de guerra, especialmente con un hombre encima del caballo y aún más con el arco, un símbolo de guerra y de victoria. Y lo que vemos con estos caballos y con los hombres sobre los caballos es que vemos 4 hombres que están montados de estos caballos para hacer guerra de alguna forma u otra contra el mundo. Entonces, el primer caballo, ¿cómo debemos verlo? Bueno, pues tenemos que ver el color, un caballo blanco. Pues el blanco siempre nos habla de la pureza. Entonces, hay algo de pureza aquí, nos habla también de paz, ¿no? Y el que lo montaba tenía un arco, y el arco también en años pasados hablaba de victoria. Entonces hay un hombre sobre un caballo blanco de paz, tiene un arco, es victorioso y le fue dada una corona. Entonces él con el arco y con la corona podemos ver que es un hombre victorioso y salió venciendo y para vencer. Entonces el primer caballo, para saber qué significa este primer caballo, tenemos que ir más adelante en el libro. No hay tiempo para ver todos los detalles, pero solamente voy a mencionarlo y a lo largo del libro, hermanos, vamos a ver específicamente cómo es que sabemos que el primer caballo nos está hablando acerca de los primeros eventos de la tribulación. No algo para aclarar, hacer una aclaración antes de seguir. Los hombres sobre los caballos. Yo voy a sugerir que los hombres no representan una persona específica, ni el primer caballo. Creo que hay una persona, el cual es el hombre de pecado, el anticristo, como lo llama Juan, la bestia, este hombre que vendrá para ser el líder sobre todo el mundo. Creo que él tendrá esta posición, pero el hombre sobre el caballo es una referencia al poder. ¿Ok? Referencia al poder. ¿Cómo sé? Porque más adelante dice que el caballo negro, el hombre sobre el caballo negro tiene el nombre muerte. ¿Ok? Muerte. Y esto me quiere decir que los hombres sobre los caballos son símbolos. La palabra de Dios, Apocalipsis, nos va a decir cuándo es símbolo y cuándo no es símbolo. Nos va a aclararlo porque dice en el contexto, y en este contexto es claro que los hombres son símbolos. Entonces el primer hombre es un símbolo de poder, pero un poder pacífico. Un poder es un arco, pero no tiene flecha. Y esto puede ser que esto está haciendo referencia, un arco sin flecha, haciendo referencia a este hombre quien vendrá, y es un hombre que será un poder político. Viene para vencer, venciendo y para vencer, pero de una manera pacífica. Y esto aprendemos en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y esto ya hemos visto también, lo vimos al inicio de COVID, de hecho. Vimos en Segunda de Tesalonicenses que nos habla del hombre de pecado. Y nos habla Segunda de Tesalonicenses 2 acerca de una mentira que todos los hombres aceptarán. Y este primer caballo, este primer hombre sobre el caballo blanco, nos está hablando del inicio de la tribulación, cuando habrá esta mentira que vendrá sobre todo el mundo. Este hombre mencionado en Daniel capítulo 9, que hará un pacto de paz con el pueblo de Israel. Y en estos momentos, al inicio de la tribulación, nosotros arrebatados, el hombre vendrá, hará el pacto de paz y habrá paz, por lo menos en el Medio Oriente, habrá paz perfecta entre Israel y sus enemigos. Y podemos pensar en Palestina, Israel y Palestina, y podemos pensar en a todas las personas alrededor que quieren hacer guerra constantemente con Israel. Pues este hombre vendrá y finalmente habrá paz. No hay ninguna persona en la historia del mundo quien ha podido venir, y especialmente en estos días, desde el inicio otra vez de Israel en su tierra, desde tener otra vez un país allá en el Medio Oriente,
Nadie ha podido hacer paz en Israel con todos los otros países. Donald Trump lo trató de hacerlo, ¿no? Pero ya no está, ya no tiene su posición. Trató de hacerlo y con varios países, pero ninguna persona ha podido hacer paz entre Israel y todos sus enemigos. Este hombre lo hará. Y por lo tanto, todos los hombres del mundo esperando un hombre como él, el anticristo, el hombre de pecado, la bestia. Más adelante en Apocalipsis, capítulo 13, nos explica la bestia. Pero todos los hombres esperando un hombre político, y lo podemos ver aún en nuestros días, cada vez que hay una elección, esperan los hombres en la persona, el candidato, que finalmente quizás él, o quizás ella, o quizás esta persona, finalmente van a traer paz, o van a cambiar todo, o este no va a ser un corrupto, este sí va a hacer los cambios necesarios. Pues en un día futuro sí va a venir uno. Y él sí va a cumplir con su palabra al inicio. Y todos los hombres serán asombrados de él. Y todos creerán la mentira. Y todos aceptarán y recibirán la marca de la bestia. Y todos serán engañados hasta tal grado que jamás aceptarán al Señor Jesucristo. Y ellos también con él serán destruidos. Pero aquí al inicio, estamos al inicio nada más. No hemos entrado a la marca de la bestia, etc. Es el inicio. Y aquí, el primer caballo blanco, sugiero que es el referencia al anticristo y su guerra pacífica de política, propaganda, de manipular a los hombres con sus palabras, con su pacto de paz. Vamos al versículo 3 porque hay otros 3 sellos. ¿Okay? Entonces, 3 sellos más, versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Acordamos que en capítulo 4 aprendimos de 4 seres vivientes, uno como león, uno como becerro, uno como cara de hombre y el otro como águila volando. Y aquí vemos estos 4 seres vivientes otra vez. Y versículo 3 dice, el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Otra vez, en estos días, este caballo rojo, hablando de guerra y teniendo en su mano esta espada y teniendo el poder de quitar la paz de la tierra, después de estos días, es muy posible, seguro, pero no sabemos específicamente cuáles países serán, pero muy probable que los países alrededor de Israel y los países alrededor de Europa, etcétera, y puede ser que acá en el occidente también, Estados Unidos, México, no sabemos. Pero habrá guerras, ya no habrá paz. Habrá convulsiones, digamos, entre las naciones. Y cuando vemos a este hombre en este caballo rojo, es el evento después del pacto de paz que hace el anticristo al inicio de la tribulación, cuando empezamos a ver estas convulsiones políticas y guerras que inician entre todos los hombres. Y debemos ver los caballos otra vez de manera progresiva, ¿ok? De manera progresiva. Y el primero nos habla de la paz, pero el segundo, ahora unas convulsiones. Y cuando llegamos al tercero y el cuarto, nos van a hablar de más detalles, ampliándolo, y va de mal en peor. Todos los sellos, las trompetas y las copas que veremos de 6 al 16, capítulo 6 al 16, todo es creciente, va creciendo a lo largo de las copas, de los sellos, trompetas y copas, creciendo, aumentando. Podemos ver el segundo. Habrá convulsiones, habrá guerra acá en la tierra. Ya no habrá paz. Versículo 5, vemos al tercer sello. ¿Y cómo sigue el desarrollo de estos juicios? Número 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Y sugiero que esto viene del trono de Dios, que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes al aceite ni el vino. Aquí podemos ver desarrollo en los juicios del mundo. Ahora
empezando con el versículo número 5, aquí podemos ver que es un caballo negro y el caballo negro siempre nos habla de lamentación, muchas veces de lamentación, de personas que están muy tristes. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues dice que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Pues la balanza para hacer qué? Pues para balancear o para saber cuál es el peso de un cierto producto, ¿no? Y cuando vemos en versículo número 6, nos está hablando acerca de unos precios específicos. Dice, trigo, 2 libras de trigo por un solo denario. Y esto es, para aquellas personas, en el primer siglo, muy caro, porque 2 libras de trigo era suficiente nada más para un solo día, una sola comida, de hecho. Algunos comentaristas decían que era suficiente para una sola comida. Y un denario, en los tiempos de la Biblia, era el salario, el sueldo de un solo día. Entonces, el salario mínimo, el salario normal, para un solo día, ganabas un denario. Y con este único denario puedes comprar una sola comida. Y lo que estamos viendo no es que no hay comida, sí hay algo de comida, pero estamos viendo ahora un desastre económico. Si el primer caballo nos habla de un desastre de manipulación, sobre todo los hombres manipulados que creen al anticristo. Y el segundo caballo, vemos un desastre con respecto a las guerras, con respecto a las relaciones internacionales. Número 6, el tercer sello, ahora estamos viendo que hay un problema, un desastre económico entre todos los países del mundo. Será un tiempo absolutamente horrible. Y algunos de nosotros sabemos, quizás han seguido las noticias o conocen hermanos en Venezuela y otros países también que están sufriendo condiciones semejantes a estas. Y cuán horrible es en un solo país cuando esto sucede. Pues queridos hermanos, en todo el mundo, esto será el problema. Ninguna persona va a tener suficiente comida. Habrá hambruna en toda la tierra y 6 libras de cebada por un denario. Otra vez, aún más la cebada no es tan valoroso no tiene tanto valor como el trigo, pero aún así, un solo denario y no podían comer mucho, pero no da ni el aceite ni el vino. Sí habrá algo. El aceite y el vino era algo muy común para los tiempos de la Biblia. El aceite y el vino era pues comida diaria, no era algo como estos vinos de $1,000 o quién sabe cuánto dinero gastan las personas en su vino y este aceite carísimo que viene de Grecia, etcétera. No. El aceite, bueno, venía de Grecia también en aquel entonces, pero muy común. Todos lo tenían. Entonces dice, no dañes el aceite y el vino, solamente el precio de el trigo y el precio de la cebada. ¿Qué va a suceder? Pues en estos días, con estos problemas de la comida y de escasez, pues ¿qué va a suceder? Habrá otra vez más convulsiones entre los hombres, más disturbios en las calles y en todas las ciudades, más maldad, más engaño, más pecado. Se aumentará y aumentará aún más. A lo largo de los 7 años de la tribulación, lo que veremos es que el mundo va de mal en peor. Vamos al versículo número 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y ahora aprendemos otra vez que estos hombres no son hombres específicos que tienen nombres. Muerte es un símbolo de la muerte que viene. Y dice, tiene por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí podemos ver que está resumiendo un poco los primeros 3 cuando habla acerca de matar con espada, con hambre, con mortandad. Está hablando del primer caballo con espada, del segundo caballo con hambre y ahora aquí con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aquí podemos ver todos los caballos juntos. Nos hablan de un momento total, completo de destrucción sobre toda la tierra donde viene muerte para la mayoría de los hombres. Algo que me impactó al leer especialmente este versículo
es que habla acerca de la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra. Si pensamos en todas las personas y si usamos cifras como un cuarto de toda la población del mundo, ¿ok? Si sacamos ese número, estamos hablando, ¿ok? No dice que van a morir cuarta parte de la población, pero es muy probable que sí, porque dice que viene la muerte. Pero ¿sabe cuántas personas serían? Pues empezamos considerando cuántas personas han muerto en pandemias, ¿ok? Nada más para hacer una comparación. Cuando vino la pandemia en el siglo XX, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, los inicios del siglo XX, creo que murieron, si no me equivoco, de 50 a 100 millones de personas. De 50 a 100 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 50 millones de personas en el mundo. 50. Aquí cuando viene el cuarto caballo, la cuarta parte del mundo sería ¿cuántas personas muertos? Pues si en el mundo tenemos alrededor de 7,000 millones de personas, estamos hablando de un número cercano a 1.79 mil millones. 1,000 millones de personas que probablemente morirán en la tribulación. Y más personas más adelante, porque aquí es, otra vez hermanos, principio de dolores. El principio de dolores. Lo voy a terminar ahí porque no quiero ver los últimos tres, no quiero ver el sello, el quinto sello en versículo 9 en adelante. Lo voy a ahorrar para la semana que viene porque ahí hay más enseñanzas que no, más detalles que no tienen tanto que ver con los 4 caballos. Vamos a verlo la semana que viene, pero aquí voy a terminar en versículo número 8. Pero pensemos, hermanos, que estamos solamente en los principios, el principio de los dolores que vienen a esta tierra. Entonces, para resumir, ¿a dónde estamos en el libro de Apocalipsis? Empezamos viendo el apóstol Juan, escuchando desde el Señor Jesucristo, viendo la vista celestial, gloriosa de Cristo, cuando lo vio en la isla de Patmos, y después Cristo hablándole acerca de las 7 iglesias de Asia. Y después capítulos 4 y 5, cuando Juan fue subido al trono de Dios y donde vio su trono y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y donde vio el cordero inmolado y donde él vio que el cordero era digno para tomar el libro y que vio que el libro, este rollo, tenía 7 sellos en este rollo. Y Juan entendió que finalmente había llegado el punto en la historia cuando el Cordero podía, cuando una persona podía, el Cordero mismo podía abrir los sellos y terminar con el pecado de esta tierra, terminar para dar todos los juicios que merece este mundo. Finalmente va a empezar, finalmente hay alguien que lo puede hacer. Y nosotros, en esta tarde lo que vimos, pues solamente la primera parte de todo lo que sucederá en los 7 años de tribulación. Hermanos, dos cosas nada más que quiero mencionar para terminar, 2 cosas prácticas para nosotros, para poder llevar algo práctico a nuestras almas, para pensarlo, para que todo esto no quede nada más teórico o algo lejano en el futuro. Número 1, puede ser que esto suceda muy pronto. Muy pronto. No es el tiempo. Preguntó, creo que fue Alfredo hace unas semanas acerca de señales, o alguien preguntó acerca de señales que nosotros vamos a ver. Bueno, la palabra de Dios, dijo Ricardo en esa noche muy bien, que no estamos en el tiempo de señales. ¿Por qué? Porque Mateo 24, donde habla de los señales antes del fin, pues habla de la última semana, la cual es una semana futura, en la cual nosotros no estaremos, que nosotros no experimentaremos. ¿Por qué? Porque hemos visto, la iglesia es arrebatada. Nosotros no fuimos puestos para la ira de Dios y la ira de Dios inicia aquí en capítulo número 6. Por lo tanto, nosotros en esta dispensación no somos puestos para esta ira.
sino que nosotros seremos arrebatados, veremos a Cristo en las nubes y así estaremos con Él por toda la eternidad. Pero después regresaremos, como vimos en capítulo 4 y 5, regresaremos con Él en capítulo 19 y reinaremos como reyes y sacerdotes sobre la tierra. En esta tierra aquí estaremos con Él. Pero por este periodo no estaremos. Entonces, hermanos, todo esto es para la tribulación, no es para esta dispensación. No es para el día de hoy. Pero eso no quiere decir que el rapto no puede suceder en este mismo día. Y si es que el rapto sucede en este mismo día, todo esto puede ser, quizás no será inmediatamente, de manera inmediata, pero en los próximos días o quizás meses. Este caballo blanco, el sello será abierto. El caballo blanco llegará. Y luego el caballo bermejo. Y luego este caballo negro. Y después el caballo amarillo. Y veremos estos caballos muy pronto. Puede ser dentro de meses. Que inicia todo lo que estamos leyendo y todo lo que vemos en los otros capítulos hasta capítulo número 19 y más. Entonces, hermanos, hay que pensar en esto. Número 1, que todo esto puede suceder muy pronto. Número 2, por lo tanto, ¿cómo debemos vivir? ¿Y cómo debemos evangelizar? Porque las personas que están vivas el día de hoy, que han escuchado el evangelio, ¿saben lo que ellos harán? Cuando viene este caballo blanco para engañar y manipular a todo el mundo, ¿saben lo que harán? Lo aceptarán. Aceptarán la marca de la bestia. Aceptarán su propaganda. Formarán parte de su imperio y sufrirán el mismo fin y la misma destrucción, sin posibilidad de tener la salvación y sin posibilidad de ser redimidos por el Cordero que vemos en el capítulo número 5. No, querido hermano, las personas que escuchan el Evangelio hoy y siguen vivos para entrar en este tiempo de tribulación, principio de dolores, ellos no aceptarán a Cristo, ellos aceptarán al anticristo. Hay que predicar, que nos estimula a predicar el Evangelio, compartir el Evangelio con las personas que tienen oportunidad. El día de hoy es el día de la salvación. Pero también puedo agregar una tercera cosa, y con esto sí termino. Todo esto, aunque es horroroso, no sé si estoy inventando esa palabra, es terrible la época que verán los hombres en la tribulación. Pero hermanos, estos 7 años nos debe dar gozo en este sentido. Son los últimos 7 años que terminan esta edad presente y terminan todo el pecado, termina con toda la violencia, toda la oposición, todo opositor a Dios, todo opositor a su voluntad, toda guerra, toda corrupción será juzgada finalmente y perfectamente. Terminará. Y 7 años después, al final, iniciará el reino perfecto que estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo y reinaremos con Él. Entonces, de esa manera, en ese sentido, nosotros debemos de tener gozo para saber, el Cordero fue digno para abrir este sello y estos 7 sellos los abrirá, lo terminará, vencerá. Y nosotros, como dice Pablo en Romanos 8, más que vencedores, nosotros venceremos con Él, regresaremos con Él. Bueno, voy a orar para terminar y esperemos que esto sea de bendición para todos nosotros. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por la oportunidad que tuvimos para solamente ver algunos detalles, el panorama de los sellos que vemos en el libro de Apocalipsis. Damos las gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo, el Cordero, es digno para abrir estos sellos. En un día futuro, y puede ser muy pronto, Él los abrirá. Iniciará este tiempo de tribulación. Y, oh Padre, sabemos que Él lo terminará y lo completará de manera perfecta. Lo hará. Y
Padre, nosotros veremos al final al Señor Jesucristo sobre otro caballo blanco, no este, sino este caballo que viene para hacer justicia divina aquí en la tierra. Damos las gracias que tenemos esta esperanza. Estaremos con Él y siempre con Él. Y anhelamos ver su cara, estar con Él pronto. Ayúdenos a tener esta actitud, este anhelo presente en nuestros corazones todos los días. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.